Ya, de los deberes que tenían, si esos autónomos, si pudieron hacer todos esos ejercicios o se les complicó. Y se me complica un poco. Ya, a ver, entonces hablamos de esos documentos, ya les abro. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y ya, es el 7, ¿no es cierto? El de movimientos rectilíneos. Ya, a ver, vamos a compartir toda la pantalla. Ya, este básicamente es similar a este trabajo, el examen es similar a este trabajo autónomo 7, ¿ya? Entonces, a ver, de este de aquí, ¿en qué pregunta se confundieron? O revisamos todas las preguntas. Yo preferiría que todos, porque más que nada no entiendo los conceptos desde MRU básico yo. Entonces, sí me gustaría. Ya, Sí, todo. ya, entonces, a ver, muy bien. Entonces vamos a empezar con las bases, definiendo todo y después ya hacemos las preguntas, ¿ya? El MRU es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Este tiene una característica y es que su velocidad siempre es constante, ¿no? Su velocidad siempre es constante. Su velocidad es constante durante un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, aquí en este movimiento solo ocupo una fórmula, ¿sí? Solo ocupo una fórmula. Una en forma escalar y otra en forma vectorial. La escalar es así, únicamente distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿ya? Esta es escalar. Y bueno, aquí también saben poner así, ¿no es cierto? Este triangulito, así les dan de verdad. Triangulito para no estar despejando. Es así, así, ¿no es cierto? Y así. Entonces, acá arriba va la distancia, abajo la velocidad y el tiempo. Si quiero encontrar la distancia, velocidad por tiempo. Si quiero encontrar la velocidad, distancia sobre tiempo. Y si quiero encontrar el tiempo, es distancia sobre velocidad. Esa es la escalar. Y cuando yo quiero encontrar de manera vectorial, es lo siguiente. El desplazamiento, que se le representa con el delta X o delta R, esto es igual a la velocidad expresada como vector por el tiempo. Y ahí esa es la manera vectorial. Así encuentro vectores. En este primer movimiento, sí, lo que yo tengo es lo siguiente, que siempre el desplazamiento, el desplazamiento siempre va en la misma dirección que la velocidad. Siempre va a pasar esto en este tipo de movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo encontrar, digamos, que me dan un módulo, yo que sé, del desplazamiento, ¿ya? Un módulo del desplazamiento de, en un ejemplo, de 5 metros, ¿ya? Y me dan el vector velocidad, digamos que es de -2 en i más 8 en j. Es un ejemplo.
metros sobre segundos. Entonces, como va en la misma dirección, yo puedo, ¿sí? Ocupar el unitario. ¿Sí? El vector unitario, una característica de vector unitario es que a mí me da la dirección del movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo saco el unitario de la velocidad, ¿sí? El unitario de la velocidad, yo ya estoy encontrando la dirección de este movimiento. O sea, el unitario de la velocidad sería algo pequeñito, algo que esté por aquí. Este es el unitario de la velocidad. Y si yo le multiplico el módulo del desplazamiento por el vector unitario, ya encontraría el vector desplazamiento sin necesidad de encontrar algún ángulo. Por eso me sirve el unitario. El unitario, sí, el vector unitario, estoy hablando de manera general, el vector unitario, sí, es el que me da la dirección del vector. ¿Ya? Me da la dirección del vector. Y en este caso, en este primer movimiento, ¿sí? El desplazamiento va en el mismo sentido que la velocidad, que el vector velocidad, ¿no? Esta es una parte importante para hacer ejercicios cuando me pidan vectores. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio, este primer pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo saco el unitario? El unitario, aquí ponemos la fórmula de una vez. ¿Sí? ¿Se acuerdan de sacar el unitario? En este caso, el unitario de la velocidad, ¿sí? Es igual al vector velocidad dividido para su módulo. Dividido para su módulo. En este caso, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro el módulo? Pitágoras, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es reemplazar la componente en y, la componente en j. El módulo del vector velocidad sería menos 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Y cuánto sale este módulo? Voy a abrir la calculadora también. A ver, ¿cuánto le sale? Más 8. 2 raíz de 17. 2 raíz de 17 para no perder decimales. ¿Ya? Por lo tanto, el unitario sería igual a ¿cuánto? A menos 2 en i más 8 en j sobre el módulo que es 2 raíz de 17. Y lo que yo hago es sacar las componentes y j de este nuevo vector. Entonces sería el 2 se divide para el 2 raíz de 17. ¿Y cuánto sale? Ahí sí vamos a ocupar decimales. 0.24. Pero como tengo el menos, entonces sería menos 0.24 en i. Y el otro sería 8 dividido para 2 raíz de 17 y me da más 0.97 en j. Y el vector unitario, sí, no tiene dimensión. Eso también vamos aquí. El vector unitario no tiene vector unitario. No tiene unidades, ya no tiene unidades. Unidades. ¿Ya? O sea, queda así, tal cual como está aquí. Por lo tanto, con esto yo ya puedo encontrar el desplazamiento. El desplazamiento prácticamente siempre va a ser igual a la multiplicación del módulo por el unitario de la velocidad. Entonces,
En este primer ejemplo que estamos viendo, el desplazamiento es 5 por el unitario de la velocidad, que sería ¿cuánto? Menos 2 en i más 8 en j. Ay, perdón, el unitario, ¿cuál es? Menos 0,24 y más 0,97 en j. Y ahí sí puede encontrar el vector desplazamiento utilizando este concepto. ¿Y cuánto se ríe? 5 por menos 0,24 o 5 por 0,24 me da 1,2, pero como está un negativo sería menos 1,2 en i y el otro sería 5 por 0,97 y me da 4,85 en j metros, porque las unidades del desplazamiento me dieron en metros. Y ya, así se relaciona esta primera parte. ¿Cuándo se ocupa vectores? Si se ocupa escalares, prácticamente solo es esta fórmula nomás. Aquí solo ocupamos los módulos, por ejemplo, el módulo del desplazamiento es la distancia, el módulo de la velocidad es la rapidez y el tiempo siempre es una cantidad escalar, ¿no? Porque no tiene dirección. ¿Y listo? Ya. ¿Sí está claro esta primera parte? Sí, Sí, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, igual, si me dan, yo que sé, el vector desplazamiento y me dan el módulo de la velocidad, también es lo mismo. Ahí en cambio debo sacar el unitario del desplazamiento y multiplicarle por el módulo de la velocidad. Entonces, esto es lo más importante aquí. Sacar bien el unitario y con eso ya tengo los dos vectores. Vamos a poner así. Y esto también. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando con las gráficas en este movimiento. Vamos a poner aquí gráficas en el MRU. Aquí solo tengo dos. Sí, aquí solo tengo dos gráficas. La primera es la siguiente. Vamos a ver primero posición, ¿sí? Posición, que generalmente le saben dar en metros, versus tiempo, que generalmente les dan en segundos. ¿Ya? Entonces, en esta gráfica de posición versus tiempo, yo tengo que saber lo siguiente, ¿sí? Que la posición, ¿sí? Se encuentra definida por el eje de las y el tiempo va en el eje de las X. Siempre el tiempo, de hecho, siempre va en el eje de las X, o sea, desde el horizontal. Y como el tiempo siempre es una unidad positiva, ¿sí? Unidad positiva, si es un número, pongámosle mejor, es un número positivo, ¿sí? Entonces siempre ocupo desde el cero hacia el más de infinito. Como no existe tiempos negativos, por ejemplo, si hacen algún ejercicio y el tiempo les sale negativo, entonces algo se está planteando mal o algo están despejando mal, ¿sí? Entonces el tiempo siempre va a ser un número positivo. Ya, ¿y cómo es la gráfica de este de aquí? Son líneas rectas, ¿sí? Son líneas rectas. Entonces, vamos dibujando. Son líneas rectas. Y de aquí se sacan informaciones también. Información, de hecho. Entonces, en este de aquí, yo tengo lo siguiente. Posición versus tiempo. Entonces, a la posición se le conoce o se representa con la letra X. Pongamos el otro mejor. ¿Ya? Y estas posiciones sí pueden ser positivas y negativas. ¿Ya?
Entonces, arriba va X, ¿sí? La posición en metros y el tiempo en segundos. La gráfica de este tipo es así. Son líneas inclinadas. Líneas inclinadas hacia arriba, líneas inclinadas cuando baja y también puede volver a subir. Prácticamente es así. Y cada uno tiene su propia característica, ¿sí? Aquí yo me puedo dar cuenta si la velocidad es negativa o si la velocidad es positiva. Cuando yo subo, ¿sí? La velocidad siempre va a ser positiva. Cuando subo, la velocidad es positiva. Cuando bajo, la velocidad es negativa. Y otra vez en este ejemplo estoy subiendo, entonces la velocidad es positiva. ¿Y cómo encuentro la velocidad si yo tengo esta gráfica? ¿Sí? Aquí se puede ocupar lo siguiente. La pendiente, ¿sí? La pendiente en un gráfico de posición versus tiempo es la velocidad o me da la velocidad. ¿Ya? Prácticamente yo podría ocupar la fórmula, esta fórmula de aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que yo llego a una posición de 50 metros en un tiempo de 2 segundos, ¿ya? Vamos, 10 segundos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría encontrar la velocidad aplicando la primera fórmula? Bueno, esta es la definición, ¿no? Esta es la definición general. Pero yo puedo ocupar la fórmula de el MRU porque estoy viendo en el MRU. Yo puedo aplicar que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿cuánto recorro desde 0 a 10 segundos? ¿Cuánto 50, recorro? 50, 50. 50 metros, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy reemplazando. Distancia 50, ¿sí? Velocidad es lo que yo quiero encontrar por el tiempo. ¿Y cuánto vale el tiempo? 10. Y si yo despejo, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Ese 10 que está multiplicando, yo lo paso a dividir. Entonces me quedaría 50 dividido por 10 a 5 metros en 3 segundos. Yo ya tengo la primera velocidad. ¿Ya? Ahora vamos a completar este ejemplo. Digamos que yo llego hasta 15, ¿sí? Llego hasta 15 segundos, ¿sí? Llego hasta 15 segundos y digamos que yo llego hasta una posición de, pongamos de -100, ¿ya? Listo. Entonces, aquí yo debo ver el cambio de posición, porque generalmente cuando vimos velocidades o cuando vieron velocidades, velocidad es igual, si lo quiero ver como vector, a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Entonces esto le vamos a bajar un poquito y
Esto es parte de la definición de la pendiente, porque la pendiente se encuentra entre dos puntos, ¿ya? Entonces, si yo le quiero ver, por ejemplo, esta velocidad como vector, estos movimientos siempre se mueven en el eje X. Si yo lo quiero encontrar como vector, yo tendría que solo poner velocidad expresada como vector. Como solo se mueve en el eje X, sería 5 metros sobre segundos. Y nada más, ¿ya? Entonces, si yo aplico esta nueva, de aquí, esta nueva definición, esta aplico cuando ya me muevo en dos puntos diferentes. Por ejemplo, el primer punto, ¿cuál es? 10 y 50. Y el segundo punto es 15 y menos 100. Entonces yo voy a aplicar esta fórmula de aquí para encontrar esa velocidad, ¿sí? Entonces el vector velocidad va a ser igual a la posición final. ¿Cuál es la posición final? Menos 100. Entonces sería menos 100, ¿sí? Menos la posición inicial que estoy yendo desde 50, entonces sería menos 50 sobre el tiempo que me toma en recorrer esas dos distancias, el tiempo final que es 15 y el tiempo inicial que es 10. Y todo eso en la calculadora me tiene que salir una velocidad negativa y sí va a salir una velocidad negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el otro principio, que cuando yo bajo, siempre voy a tener una velocidad negativa. ¿Y cuánto sale esta velocidad? Menos Sería 30. menos 30, ¿ya? Bien, menos 30. Y ya puedo expresar como vector también en i metros sobre segundos. Y si le quiero ver como rapidez, porque la rapidez es el módulo de la velocidad, prácticamente solo sería 30 metros sobre segundos, ¿ya? Porque este es el escalar y este es el vector, ¿ya? ¿Está claro cómo se sacó esta velocidad? Por la definición de la velocidad, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, Ya. Digamos que me muevo hasta un tiempo de 20, ¿ya? Entonces, lo mismo. ¿Cómo quedaría el vector velocidad? Sería la posición final, que sería cero, porque llego hasta el punto cero. Entonces sería la posición final, que sería cero, menos la posición inicial, que empiezo desde menos 100, sobre el tiempo final, que sería 20, menos el tiempo inicial, que sería 15. Porque ahora estoy viendo que pasa de 15 a 20, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale esto? Y aquí ya me sale un vector positivo. Y me sale ¿cuánto? 5 100. 20, 20, sí. ¿ya? 20 en i metros sobre segundos. Y eso es un vector, pero si yo le quiero ver como un escalar, solo sería 20 metros sobre segundos. Aquí como no estamos viendo componentes I y J, ¿sí? Prácticamente el módulo es el mismo, pero siempre positivo, ¿sí? Recordemos eso, que los módulos siempre son números positivos. ¿Y ya? ¿Está claro cómo sacar la velocidad cuando les den un gráfico de posición versus tiempo, pero hablando del MRU, ¿no? ¿Sí? Entonces, para Una hacer, pregunta. ¿Y me ¿sí? pueden pedir la velocidad media de las tres, de todo el gráfico? De todo el gráfico. Si les pide la velocidad total de todo el gráfico, lo único que debo hacer es sumar. ¿Por qué? Porque la velocidad media es la misma
fórmula para la velocidad, ¿sí? La velocidad media es igual a la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por ejemplo, si me piden la velocidad total de todo el movimiento, lo único que debo hacer es sumar los vectores. 5 en y, menos 30 en y más 20 en y. Porque la velocidad media es la misma fórmula para esta velocidad. ¿Sí? Listo. Ya. Ahora vamos a ver la otra gráfica que es de velocidad versus tiempo. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios en donde a ustedes les ponen, digamos, un gráfico. Ustedes deben sacar todos los datos y después armar el otro gráfico. A partir de este gráfico vamos a armar el otro de velocidad versus tiempo. ¿Ya? Velocidad versus tiempo. Velocidad que generalmente les dan en metros sobre segundos versus tiempo que siempre va a ser en segundos. ¿Ya? El tiempo siempre en el eje X, siempre el tiempo en el eje X. De eso no se deben olvidar, ¿sí? Y siempre empieza así, de cero en adelante. O también igual pueden empezar desde un poco más de arriba, pero que no pase del otro lado, porque el tiempo siempre inicia de cero en adelante, ¿ya? Entonces, aquí cuando me den un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿sí? Yo puedo sacar el área bajo la curva y encontrar la distancia y el desplazamiento, ¿sí? Entonces, el área bajo la curva es una característica, ¿sí? El área bajo la curva, pongamos aquí, el área bajo la curva es el desplazamiento. Y generalmente saben pedir desplazamiento, ¿ya? Y generalmente saben pedir que encontremos el desplazamiento total realizado y la distancia total recorrida, ¿ya? Como ya vimos en vectores, o como ya no hemos visto en vectores, ¿sí? El desplazamiento total, ¿a qué va a ser igual? A la suma de todos los desplazamientos realizados, al desplazamiento uno más el desplazamiento 2 y así sucesivamente hasta llegar al final de los desplazamientos, ¿ya? Y ahora si me piden encontrar la distancia recorrida, yo sumo los módulos. Distancia recorrida. Yo únicamente sumo los módulos. La distancia recorrida va a ser igual al módulo del desplazamiento uno más el módulo del desplazamiento 2 y más en adelante, dependiendo de los desplazamientos que yo tenga. ¿Listo? Entonces, solo voy a ocupar los datos que ya había sacado para armar mi nuevo gráfico. ¿Ya? Entonces, el gráfico se diferencia de este del otro, es que son líneas horizontales, dependiendo el tipo de velocidad que tenga. Si tengo una velocidad negativa o tengo una velocidad positiva. Por ejemplo, ¿qué tiempos pusimos aquí? 10, 15 y 20. Pues aquí también pongamos los mismos tiempos porque vamos a hacer el mismo, ¿sí? 10, 15 y 20. Ya, 10, 15 y 20. Ya, pongamos aquí 10, 15 y 20. Entonces, voy a ver los datos que saqué. Esta es la velocidad y el tiempo. ¿Ya? Entonces, a ver, mire.
De 0 a 10, ¿qué velocidad tuve? ¿Positiva o negativa? Aquí debo graficar según los vectores, ¿sí? ¿Dónde están los vectores? Este es el primer vector, el de acá es el otro vector y acá está otro vector. Entonces, ¿me salió un vector positivo o un vector negativo? Me sale un positivo de 5. Entonces, el gráfico se dibuja, ¿sí? De 0 a 10 con una velocidad de 5. Y ahí está la primera parte del movimiento, ¿sí? Entonces este va con 5. De 10 a 15 voy con una velocidad negativa, es decir, que se debe graficar hacia abajo, una de -30. Entonces, vamos a hacer líneas entrecortadas, ¿sí? Vamos a ver así, líneas entrecortadas. Y llegamos a una velocidad de -30. Entonces yo voy y pongo aquí -30. Y esta velocidad yo tengo cuando voy de 15 a 10, de 10 a 15, ¿no? Entonces dibujo igual una línea horizontal. ¿Ya? Y finalmente veo la última velocidad que es de 20, o sea, subo 20. Entonces, como es más arriba del 5, paso la línea entrecortada hasta un poquito más arriba. ¿Ya? Vamos igual aquí. Y aquí yo tengo una velocidad de 20. Entonces aquí ubico el 20 y igual es una línea horizontal. De 15 a 20 horizontal. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Sí está claro cómo se va formando las gráficas? Una depende de la otra. En este ejemplo que hicimos ahorita es así. ¿Sí está claro? Sí, ¿Sí? Ya. David, Sí, sí, Martín, ¿todo claro? Ya, muy sí, sí, bien. todo claro. Ya, ahora vamos a aplicar este pequeño concepto que está aquí. Vamos a encontrar el desplazamiento y la distancia total recorrida. ¿Ya? Aquí generalmente cuando estamos hablando del MRU, ¿sí? Se forman solo rectángulos, ¿sí? Solo rectángulos o cuadrados, ¿ya? Y aquí vamos a poner la fórmula. El área de un rectángulo siempre es igual a base por altura, ¿no? A base por altura, ¿ya? Entonces voy a encontrar el desplazamiento uno. El desplazamiento uno, ¿a qué va a ser igual? A la base. ¿A la base de cuánto es? De 0 a 10 recorro 10, ¿no es cierto? La base es 10. Y por la altura que es 5. Entonces sería 10 por 5, 50. Y como estamos en el MRU, en este movimiento rectilíneo, siempre es vector y metros. Este es el desplazamiento uno. Eso es el área bajo la curva. Tengo que ver bajo la línea o arriba de la línea, como en el desplazamiento 2 que está aquí. Está arriba de la línea, entonces es esto. En el desplazamiento 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto valdría la base? La base varía desde 10 hasta 15. ¿Cuánto varía la base? 5. ¿Sí? Entonces sería 5 por, ¿no es cierto? La velocidad que se tiene ahí es de -30. Entonces aquí va con todo y signo. -30. ¿Ya? Entonces sería -30. ¿Y cuánto sale esto?
Menos menos 150. 50. Exacto. En I, nuevamente, metros. Y la otra, que está acá, desplazamiento número 3, que igual hay que ver bajo, por eso se llama bajo. Bajo la línea o sobre la línea. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento 3? El desplazamiento 3 sería igual a ¿cuánto? A la base, que ¿cuánto varía? De 15 a 20, que es 5, ¿sí? Por perdón, la altura, que en este caso es de 20. ¿Y esto cuánto sale? 5 por 2, 10, ¿no es cierto? Entonces sería 100 en I metros. Y así ya puede encontrar la distancia recorrida y el desplazamiento. Primero vamos a encontrar el desplazamiento total realizado, que tendría que sumar todos esos vectores. Tendría que sumar, ¿no es cierto? 50 en I menos, en este caso, 150 y más, ¿sí? ¿Cuánto sale? Va a salir cero, ¿no es cierto? Y está bien que salga cero. Ya les hago más grande, se me fue. ¿Por qué está bien que nos salga cero? Porque en el gráfico, bueno, en este ejemplo, yo regreso al origen. Entonces, el desplazamiento en esta, en este ejemplo que pusimos de posición versus tiempo, como regresa al origen, siempre es cero. ¿Ya? Entonces aquí justo nos da cero. Entonces aquí ponemos más, ¿no es cierto? Y el desplazamiento es igual a cero porque regreso al punto de origen. Ahí el desplazamiento sí puede ser cero. Es el vector cero en I metros. O también suelen decirle nulo. El desplazamiento es nulo. ¿Ya? ¿Sí está claro? En este caso sale nulo porque estoy regresando al origen. Si hubiera hecho un poquito más arriba, ahí ya no salía. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, Sí, ¿Sí? Y la distancia recorrida, ahí sí sumo los módulos, que sería ¿cuánto? Ahí sí, la distancia recorrida siempre va a ser un número diferente de ser, que sería 50 más 150 y más 100. Y sale 300, ¿no es cierto? De 300 metros. Y listo. Este es un pequeño ejemplo teniendo un gráfico de posición, sacar velocidad. Incluso me pueden dar una de velocidad y yo puedo encontrar la de posición. ¿Ya? ¿Sí está claro? sí. Sí. sí, Vamos a hacer una pregunta de MRU. Por ejemplo, ¿cómo sé que en esta pregunta voy a ocupar el MRU? Porque el gráfico, miren, de posición y tiempo es una línea hacia arriba. ¿Sí? Entonces yo voy a ocupar MRU. Entonces, vamos a responder esto con lo que acabamos de ver recién. Él me dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con el gráfico de posición versus tiempo. Me dice que se muestra en la figura. Entonces es correcto afirmar que, ¿ya? El desplazamiento para el intervalo de 0 a 2 de 0 hasta 5 segundos es de 3 metros. El desplazamiento igual es de 5 metros. En el instante T2 la rapidez de la partícula es cero. A partir del T2 el movimiento es acelerado y de 0 a 2 segundos el movimiento es retardado. Entonces, de entrada, yo me tengo que dar cuenta del tipo del movimiento que yo tengo. El tipo de movimiento es MRU
porque en un gráfico de posición versus tiempo, como vimos acá, ¿sí? De posición versus tiempo, si son líneas inclinadas, para arriba o para abajo, es MRU. Entonces, aquí en el MRU no existe aceleración, por lo tanto, la opción D y la opción E están descartadas, porque me dice que es acelerado. Y aquí ya me están implicando la aceleración y tampoco es retardado. ¿Ya? ¿Sí está claro? Entonces, vamos a ver el desplazamiento. Voy a encontrar el desplazamiento primero. Como tengo posiciones y una diferencia entre esta y la otra de acá, ¿sí? Es que yo tengo, ¿sí? Varios puntos aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí ocupo la definición del desplazamiento. El desplazamiento, ¿a qué es igual? Hablando como vectores, la posición final menos la posición inicial, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale la posición final en este gráfico de aquí? 3. 3, ¿no es cierto? Porque estoy subiendo desde aquí hasta acá. Entonces, la posición final es 3 menos la posición inicial que sería menos 2 porque estoy iniciando aquí. ¿Y cuánto sale esto? 5 en I metros. Por lo tanto, yo tengo esto. La opción B sería la opción correcta. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, encontrar la velocidad también, la velocidad o la velocidad media, que es lo mismo, por definición es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, la velocidad, ¿a qué va a ser igual? Al desplazamiento que ya encontré, que sería ¿cuánto? 5 en I, ¿no es cierto? Sobre la velocidad, sobre el tiempo. Como estoy viendo de que pasa de 2 a 3, ¿cuál sería el tiempo? ¿2 o 5? 5, ¿no es cierto? Porque estoy viendo de 0 a 5 ahorita, de 0 a 5. Entonces también sería 5, porque 5 menos 0, porque aquí va la variación de tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial, lo que vimos de arriba. Sí, entonces aquí pongamos posición final para que no se pierda. Menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces ya el desplazamiento ahí va encontrado y el tiempo, que sería el tiempo final que llego hasta 5 y el tiempo inicial que parto desde 0. Desde 0 estoy partiendo. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esta velocidad? 1. O sea, sería I metros sobre segundos. ¿Y ya? Y prácticamente la C también está descartada, porque la velocidad nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero la velocidad, porque la velocidad es constante. Me dice qué pasa en el instante 2. En el instante 2 va a ser la misma velocidad que al instante 5, porque en el M de U la velocidad es constante. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Sí, Ya. A ver, vamos a otra pregunta de MRU. Bueno, esto es variado. Este también es variado. Ya vamos a ver el variado. Déjenme verlo. Ya. Y ahora vamos a hacer este problema de aquí. ¿Sí? Este problema del movimiento rectilíneo uniforme. Porque aquí me pide elabore, uy, elabore
un gráfico de posición versus tiempo y me pide encontrar tiempo y distancias, ¿ya? Entonces, el de aquí sería así. A ver, dice, dos atletas A y B parten desde el origen de coordenadas o del sistema de referencia y corren sobre una pista recta horizontal con rapideces constantes de 2 metros y 5 metros sobre segundo respectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que es un MRU? Porque me dice que tiene rapideces constantes, ¿ya? O rapidez constante. Cuando yo ya veo la palabra constante, ya tengo que darme cuenta que estoy con el MRU, ya independientemente si no me dan así, porque en los exámenes no les ponen así. Ejercicio de, sino ya solo les pone la redacción. Entonces, cuando vean constante, ya directo, MRU, ¿ya? Entonces me dicen, dos atletas A y B parten desde el origen. O sea, parten, digamos, va a ser esta la carrera, ¿no es cierto? Aquí está el atleta A y aquí está el atleta B. Como dice que parten desde el nivel de referencia, parten desde cero, ¿ya? El atleta A va con 2 metros entre segundo, por lo tanto la velocidad del atleta A o la rapidez del atleta A es de 2 metros sobre segundos y la rapidez del atleta B es de 5 metros sobre segundos, respectivamente. A partir del instante T 0 segundos, y ese es el tiempo de A. Por lo tanto, aquí yo debo darme cuenta de lo siguiente, que el tiempo inicial, en este caso de A, es de 0 segundos, y el tiempo con el que inicia este atleta B es de 5 segundos. ¿Ya? Después me pide que encuentre el instante en el que el corredor B alcanza al A. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un encuentro de los dos. Digamos que se encuentran por acá A y B. Cuando me piden instante, yo debo encontrar el tiempo en donde se encuentran y también me pide que encuentre la distancia en donde se encuentran los dos. Por eso se pone X. ¿Ya? Entonces, como es un MRU, yo puedo ocupar la fórmula, ¿no es cierto? Que distancia es igual velocidad por tiempo, porque aquí yo no tengo otra fórmula. Pero aquí va a haber una pequeña variación, ¿sí? La distancia es igual a la rapidez por el intervalo de tiempo. Sí, aquí es un pequeño cambio nada más, cuando se trata de encuentros. Entonces sería la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y listo. Entonces voy al A, al atleta A. Entonces, ambos como se van a encontrar, ¿no es cierto?, en la misma distancia, por lo tanto, esto se mide como X. ¿Ya? Aquí va a estar X. Por lo tanto, la distancia que recorren los dos va a ser una distancia X. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, Sí, ¿Ya? Entonces, para A, la distancia que recorre A es X, ¿no es cierto? La distancia que recorre A es X. Esto es igual a la velocidad con la que va A, que sería 2, por el tiempo final, que va a ser el tiempo de encuentro, que esté, menos el tiempo inicial de A, que parte desde 0 segundos. Por lo tanto, aquí ya tengo la primera ecuación, que sería solo 2t, porque t menos 0 es t y 2 por t es t. Para B, yo tengo esto,
que la distancia, van a recorrer la misma, es igual a la velocidad de v, que sería 5, por el intervalo de tiempo, que sería el tiempo final, que es el tiempo de encuentro, menos el tiempo inicial con el que sale b, que es de 5 segundos. Por lo tanto, si yo resuelvo un poco esto, ¿no es cierto? Este 5 se multiplica para cada uno y me quedaría 5t menos 25. Y se forman dos ecuaciones, dos incógnitas, y el método que se utilizaría aquí es de igualación, porque yo ya tengo x igual a algo, x igual a algo. ¿Por qué puedo igualar? Porque llegan a la misma distancia. Por lo tanto, yo puedo decir que 2t es igual a 5t menos 25. ¿Cuánto vale t? Despejen, ¿y cuánto vale t? 8:33 debe salir. Sí, 8:33. 8:33 segundos. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Ya, este es el tiempo de encuentro. ¿Sí? Y este es el que vamos a poner para hacer el gráfico de posición versus tiempo, porque me pide posición versus tiempo. Y ese es el literal A, ¿no es cierto? Este es el literal A. Pero si yo tengo esto, ya puedo directo encontrar el literal B, porque el literal B me dice que encuentre la distancia recorrida por A. Entonces, la distancia recorrida por A es 2t, ¿sí? 2t. Entonces, únicamente ocupo esta fórmula de aquí, por así decirlo, esta ecuación que yo acabé de hacer y me quedaría que x va a ser igual a 2 por este tiempo que sería 8:33. ¿Y cuánto vale la distancia que recorre este atleta A? ¿Cuánto le salió? 16,66. 66. 16,66 metros. ¿Ya? Y este es la posición también de encuentro. ¿Ya? ¿Está claro cómo se hizo este ejercicio? ¿Sí? Solo hemos ocupado una fórmula hasta el momento. Ya cuando veamos el acelerado, ahí sí, ya cambia las fórmulas, porque ya tengo tres fórmulas diferentes. ¿Ya? Y al final voy a hacer el gráfico de posición versus tiempo y me dice que haga cuando los dos están o los dos se encuentran en el mismo punto. Entonces, ¿qué datos? Uy, es el literal C. ¿Qué datos voy a ocupar yo? Este, tiempo de encuentro, la posición de encuentro, el tiempo de que sale A y el tiempo de que sale B. Ambos salen desde el origen, por lo tanto, la posición de inicio de estos dos es desde el origen. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el gráfico de posición versus tiempo. Bueno, por aquí. ¿Ya? Posición en metros y tiempo en segundos. ¿Ya? Primero, ¿qué velocidad tiene el corredor A? ¿Positiva o negativa?
tiene positiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, la gráfica es una línea inclinada hacia, una línea inclinada, perdón, hacia arriba. Entonces, vamos a poner con otro color y vamos a poner así, porque parte desde cero y posición cero. ¿Ya? ¿Hasta qué posición llega? Ya vamos a poner los datos. En cambio, este otro, el B, parte desde los 5 segundos igual, como parte desde posición igual a cero. Por lo tanto, vamos a ponerle por aquí y digamos que aquí va a estar el punto de encuentro. ¿Y qué datos voy a poner? Los que acabé de encontrar. El tiempo de 8:33. Esto no es. El tiempo de 8:33, que está aquí, 8:33. ¿Y en dónde se encuentra? Acá. Posición de 16:66. Y listo. No hay que hacer nada más. Ya, sí está claro cómo se hizo. Sí. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Ya, muy bien. Vemos otro. Aunque puedo repetir cómo sacó las ecuaciones de A y de B, por Ya. favor. Sí, listo. Cuando se trate de encuentros, ¿sí? Debo ocupar prácticamente esta ecuación de aquí. Esta me sirve para sacar encuentros, ¿sí? Lo que está subrayado, lo que está encerrado de verde es para encuentros, ¿sí? Encuentros. Deje que voy a sacudir. Ya, encuentros. Entonces, yo debo ver los datos que tengo respectivamente, ¿sí? Como dice que este atleta A va con una velocidad de 2 metros entre segundo y al instante t igual 0 segundos. Y entonces sería la distancia que recorren, que va a ser la misma hasta que se encuentren los dos, ¿sí? Esto va a ser igual a la velocidad con la que va, que es 2 por el intervalo de tiempo, que sería el tiempo final, que siempre va a ser el tiempo de encuentro, menos el tiempo inicial, que en este caso que A parte desde cero, entonces es cero. Solo se desarrolla y me quedo la de acá. Me queda lo de acá. Ahora para B, ¿sí? La posición es la misma de aquí, ¿sí? La posición es la misma de aquí. Y esto es igual a la velocidad con la que va B, que sería 5 por el intervalo de tiempo, que es el tiempo final, que es el tiempo de encuentro, menos el tiempo con el que inicia B, que es 5. Me dice que A parte t igual 0 segundos y B parte igual a t igual 5 segundos. Por eso cada uno tiene diferentes tiempos. Y ya, Listo, listo. este de Muchas aquí es gracias. para encuentros. Este de aquí es para encuentros. ¿Ya? Listo. Veamos. Déjeme buscar otra pregunta de MDU. Ya, déjenme buscar. ¿No les mandaron algún taller de preparación para estos exámenes? Sí, yo tengo las preguntas de MRU si quiere. Sí, envíame nomás para hacerle ya. Yo también tengo unos documentos por aquí. Ahorita vamos a enfocarnos en el MRU. Ya. Todo lo que hemos visto está claro. Sí, Sí. ya. Entonces, a ver, déjenme buscar esos documentos. Y este es también que me envíen, ¿ya? Aquí está.
Este, ya, ese es de velocidad, ya. Este es de otro trabajo autónomo, el que me acabó de mandar David. A ver, entonces, yo tengo aquí pruebas anteriores y vamos a hacer estas también. Bueno, la anterior que les habían tomado el anterior semestre. A ver, vamos a buscar el de, estamos viendo MRU, una partícula se mueve con aceleración, déjenme ver. Y va, a ver, este de acá. Vamos. Tiene la dirección, estos son. Ya, esta también es un poco, esta pregunta es interesante, porque ahorita vamos a ver trayectorias circulares, ¿ya? O curvas, de hecho. ¿Listo? Entonces, a ver, cuando yo tengo curvas, ¿sí? Pasa lo siguiente. Ya, antes de hacer esta pregunta, vamos a explicar qué pasa en las curvas, ¿ya? Entonces, esto igual es parte del M1, ¿ya? Porque me dice que va con rapidez constante. ¿Listo? Entonces, a ver, me dice que un automóvil se desplaza con rapidez constante por una pista de carreteras horizontales que incluyen tramos rectos como curvas abiertas y cerradas, ¿ya? Entonces, en las calles, ¿no es cierto? Hay curvas, digamos que yo quiero girar y tengo que curvar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Yo tengo que bajar la velocidad para poder curvar, mm, curvar y tener cuidado, porque siempre se baja la velocidad, ¿no es cierto? Ahí cuando yo voy a coger una curva. Por eso es importante no parquearse también en las curvas, porque uno no sabe si va a bajar un auto o va a salir otro auto por donde estemos estacionados. Por eso también existen los accidentes, ¿sí? Porque no, digamos que no calculan bien a qué velocidad deben ir, ¿sí? Entonces, yo tengo una curva, así, una curva. Y en las curvas, generalmente, existe una aceleración, así yo vaya con rapidez constante. Existe una aceleración y es la aceleración normal, que siempre va hacia el centro de la curva. Aceleración normal o aceleración centrípeta. ¿Con qué nombre les han dado esta aceleración? Normal. Normal, Normal. ya, normal. Entonces, esta aceleración normal siempre va hacia el centro de la curva, nunca hacia los costados ni hacia afuera, siempre hacia el centro de la curva, ¿ya? Y la aceleración normal, sí, tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La aceleración normal, esto es igual a la velocidad al cuadrado dividida por el radio de la curva que se tiene, ¿ya? Entonces, aquí existe una relación entre la aceleración y el radio prácticamente, ¿sí? Una relación. Aceleración normal y radio. Entonces, si yo tengo un radio mucho más grande, quiere decir que yo voy a tener una aceleración pequeña. Si yo tengo un radio o un radio pequeño,
yo puedo tener una aceleración normal más grande. Es una relación inversa, ¿sí? ¿Qué es una relación inversa? Mientras una cantidad baja, la otra sube, o si una baja, la otra sube, ¿ya? Y la aceleración normal va a depender de la velocidad a la que vaya y la curva que vamos a tomar, si tiene un radio pequeño o tiene un radio más grande, ¿ya? Entonces, la aceleración normal, en este caso, en esta pregunta, va a ser constante. ¿Por qué va a ser constante? Porque la velocidad es constante, ¿ya? La velocidad es constante, porque dice que va con una rapidez constante por esta pista. Entonces, en este caso, la rapidez es constante, ¿ya? Entonces, me dice la aceleración normal. Es constante en magnitud y dirección, constante en magnitud y variable en dirección, nula, nula no puede ser porque no separa el automóvil, entonces esta está descartada. Variable en magnitud y constante en dirección, variable en magnitud y dirección. Entonces, ¿con cuál me podría quedar? Si bien la velocidad es constante, aquí hay una parte importante que son abiertas y cerradas. Por lo tanto, por estas dos de aquí, va a pasar que varía el radio. ¿Sí está claro? Varía el radio. Porque no es lo mismo tener una curva, por ejemplo, cerrada, que una curva más abierta, porque depende del radio. ¿Sí? Si tengo una curva cerradita, el radio es pequeño. Si tengo una curva más abierta, el radio es más grande. ¿Sí está claro? Como esta pista tiene diferentes curvas, la aceleración va a ser variable. Variable en magnitud. ¿Por qué? Porque esta fórmula también es de escalar. Escalar. Porque si bien la velocidad es constante, pero los radios me van a dar diferentes magnitudes. ¿Sí está claro? Sí, Sí, ya. ¿Y ahora qué sería? ¿Constante en dirección o también sería variable en dirección? Como me estoy moviendo en carreteras horizontales, ¿en qué eje me estoy moviendo yo? el X. El eje X, correcto. Por lo tanto, los vectores que encuentre aquí solo va a ser con la coordenada en Y. Por lo tanto, ¿con cuál me quedo? Variable en magnitud y constante en dirección, porque la dirección es el eje X. Y listo. ¿Sí entendieron este problema? Bueno, esta pregunta. Sí, ¿Sí? Ya. Vamos con otra. Busquemos otra. Esto es más de vectores y vamos a hacer un repaso también de vectores. Ya, a ver. Vamos a hacer el 3, que es un problema de MRU, que es similar al que acabamos de hacer recién. Bueno, anterior a esta pregunta. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos con esta pregunta. A ver, ¿quieren intentar hacer ustedes este problema o hacemos nomás para explicarles?
Intentemos. Ya, intentemos, ¿ya? Unos 5 minutitos, ya, intenten hacer. ¿Listo? Hasta las Listo. 8:15, saquen los datos más que todo, porque con los datos ya sale todo. ¿Listo? Y ahí me preguntan nomás, cualquier duda que tengan. Ya venga.
¿Lo lograron o no? El primero sí. El segundo estoy viéndolo todavía. Yo. Ya, Yo ya terminé. ya, veamos. Vemos si le salió lo mismo. A ver, dice, dos trenes parten al mismo tiempo desde puntos distintos, dice, pero no, y se mueven en direcciones opuestas a lo largo de una misma recta. Entonces, a ver, mm, es una recta similar al de arriba, solo que ahora van en diferentes direcciones, ¿ya? Yo tengo lo siguiente, que, hacerle con este de aquí, que dos trenes A y B van a depender de las velocidades que uno tenga, ¿ya? Entonces, me dice que el tren A se desplaza con una velocidad constante de 90 en I, o sea, este vector es que es positivo, por lo tanto me muevo hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí va a estar el tren A y la velocidad del tren A me dice que es de 90 en I kilómetros sobre hora. Entonces me dan un vector. Y mientras que el tren B se mueve con otra velocidad constante, ¿sí? De menos 60. Entonces ese se va a la izquierda. Aquí estaría B. Diré que la velocidad de B es igual a menos 60 en I kilómetros sobre hora. Después de 1.5 horas, ambos trenes se encuentran en el mismo punto, ¿ya? Quiere decir que este de aquí va a recorrer una distancia y este de aquí va a recorrer otra distancia, pero lo importante es que se encuentran en el mismo punto. O sea, la distancia que van a ir va a ser la misma porque dice que se van a encontrar en el mismo punto. Y esto pasa después de 1.5 horas, ¿ya? El tiempo prácticamente de encuentro es de 1.5 horas. ¿Sí? Ahí me dice el ejercicio mismo que ambos se encuentran, por lo tanto, este es el de encuentro. Este es el de encuentro. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, a ver, dejémoslo nomás, sí, se me fue checo, pero ya, dejémoslo nomás. Como dice velocidades constantes, ¿no es cierto? Yo ya sé que estoy hablando del MRU, porque son velocidades constantes, ¿sí? Se desplaza con velocidad constante. Entonces es MRU. Aquí lo que tengo es lo siguiente. Vamos a hacer para el tren A primero.
¿sí? La misma fórmula de acá arriba que utilizamos para encuentros. Esta de aquí. Vamos a copiarle para no estar escribiendo de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto que yo tengo esto y la distancia que recorre A, que va a ser X, va a ser la misma de encuentro? Esto es igual a la velocidad de A. En este caso vamos a tomar, ¿sí? El módulo nada más, porque voy a ocupar módulos, ¿sí? Que sería 90. Ya, no, pongamos nomás vectores. 90 en I, pongamos, ¿ya? 90 en I por el tiempo de encuentro, que sería el tiempo final, que es 1.5. Y como dice que salen al mismo tiempo, vamos a poner que los dos parten de t inicial 0 segundos. Porque dice que salen al mismo tiempo. No hay una diferencia de tiempos. Si me hubieran dicho que uno parte más tarde que otro, entonces ahí sí cambiaría. Entonces sería menos 0. Por lo tanto, la distancia sería igual, como vector estamos viendo, ¿cierto? Sería igual a 90 en I por 1.5. Por lo tanto, lo que se mueve a, ¿cuánto sale? Porque aquí ya tengo todo. Y ya me sale la posición de A en metros, ¿no? ¿Cuánto sale? 135. 135. ¿Así hicieron? Sí. Sí, Sí, muy bien. Y para el B, ¿sí? Prácticamente voy a hacer lo mismo. La posición, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A la velocidad que sería menos 60 en I por el tiempo de encuentro, prácticamente 1.5. ¿Y cuánto sale este de aquí? Sale menos, ¿cuánto? 90. 90 en I metros. ¿Ya? Como me pide que encuentre el literal a la distancia, debo sumar solo los módulos, ¿no es cierto? Porque me pide la distancia inicial que separa a los dos trenes. ¿Sí? La distancia va a ser igual a cuánto? A la suma de lo que recorre el tren A más la suma que recorre, la distancia, perdón, que recorre el B. Y la distancia que separa estos dos, ¿de cuánto es? 225. 225 metros. Y el literal B me pide que encuentre si el tren B continúa sin detenerse, ¿cuánto tiempo tardará en llegar? Ya, aquí solo voy a ocupar módulos. Sí, solo voy a ocupar módulos. Porque voy a ocupar la fórmula distancia nada más es igual a velocidad por tiempo. Si yo despejo, ¿no es cierto? El tiempo me quedaría distancia sobre velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta distancia va a recorrer B? Dice que cuánto tiempo tarda B hasta llegar a A. Entonces, la distancia total que recorre es de 225 sobre la velocidad con la que va el móvil B es de 60 nada más, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 60. Y ya tengo el tiempo en segundos. ¿Cuánto sale? 3,75. 3,75 segundos. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí le salió este ejercicio? No sería ahora. Ay, sí, horas, perdón, horas, cierto. Estamos manejando horas. Ya. Ajá. ¿Ya? ¿Sí le salió este ejercicio? Estaba fácil, ¿no?
Sí, bueno, a mí no me Sí, salió la parte de B. No. No Mm, sabes cómo se lee. Ajá, o sea, no me salió. Ahorita ya lo entendí, pero antes no me salió. Ya. Solo hay que sumar nomás las distancias. Pero le está pidiendo hasta lo que llega la parte de A. ¿No sería 135 sobre 60? Es que me dice, si el tren continúa sin detenerse, dice, o sea, que va a completar todo el recorrido, que va a completar todito el recorrido. ¿Sí? Ok. Ajá, todito el recorrido y por eso me dice cuánto tiempo tardará en llegar al punto. Aquí dice, al punto de partida. Aquí está la clave. Punto de partida, o sea, tengo que llegar hasta A. ¿Sí? Por eso es. ¿Sí está claro? Sí. Ya, muy bien. A ver, veamos otra pregunta por aquí. MDU. Creo que es la misma. A ver, partes del origen, realizar los desplazamientos, intervalo de tiempo, ya. Este vamos a hacer, ¿ya? Que también tiene que ver con un poquito de vectores. Y prácticamente aquí estoy ya viendo velocidades. Ya. Y estos otros ejercicios hacemos cuando mañana, que vemos este de movimiento con aceleración. Ya. A ver, igual, quieren intentar ustedes primero? Sí, ahí está. A Bueno, ver, ya. Si van a intentar, listo. A ver, inténtalo, ¿ya? Porque esta es de velocidad nomás.
Ya acabaron o aún no. Yo uno. Ya. Hay que convertir las coordenadas nomás, ¿no? De geográficas a polares y después a rectangulares. Y de ahí sumar. Recordemos que para sumar vectores necesito solo coordenadas rectangulares. Ya, a ver, vamos haciéndole, ¿ya? Y después ya vemos bien, van viendo en qué se han confundido. Entonces, cuando yo hago este tipo de ejercicios, necesito yo es graficar, ¿no es cierto? Graficar, ¿ya? Graficar vectores. Cuando les dicen desplazamientos sucesivos, quiere decir que se va a dibujar uno encima del otro, ¿ya? Uno encima del otro.
Entonces, yo tengo lo siguiente. El primer realiza dos desplazamientos sucesivos. Primero recorre 200 kilómetros con una velocidad constante de 40 en J kilómetros sobre hora. Quiere decir que el primer desplazamiento es hacia arriba, ¿sí? Porque me estoy moviendo según el eje Y positivo gracias a ese vector que yo tengo ahí, ¿sí? Este es y este es X. Entonces aquí yo ya tengo la velocidad 1, ¿sí? La velocidad 1 y también ya tendría el desplazamiento 1. Si se acuerdan que les dije que el desplazamiento siempre va en la misma línea de la velocidad. En este caso, la distancia que recorre este primero es de 200 kilómetros. Por lo tanto, yo ya tengo mi primer desplazamiento. Pongámosle por aquí. Como solo se mueve en línea recta hacia arriba, el primer desplazamiento sería 200 en J kilómetros. Ya, ¿está claro cómo se sacó el primer vector? Sí, Sí, ya, muy bien. Enseguida a este le vamos a hacer, ¿sí? El otro desplazamiento. Entonces quedaría así. Ya quedaría así. Aquí en cambio me dan una velocidad en coordenadas geográficas. Por lo tanto, aquí sería norte, pongámoslo así, norte, sur, este y oeste. Este de aquí, en cambio, dice que se mueve sureste. Por lo tanto, me estoy yendo en esta otra dirección, para acá. Y aquí tengo la velocidad 2 y lo que pasa aquí es que yo tengo aquí el ángulo de cuánto, de 53.13. Porque le hice un poquito, ya, aquí pongamos. Sí, aquí está el velocidad 2. Ya, y tengo el ángulo de 53.13. ¿Ya? Y después me pide que encuentre el intervalo total de este de aquí. ¿Ya? La distancia y el desplazamiento. ¿Ya? Este de aquí, esta velocidad 2 dice que se mueve 8 horas. Por lo tanto, con esta velocidad 2 se mueve un tiempo de 8 horas. ¿Ya? Entonces, primero voy a encontrar la velocidad 2 en coordenadas rectangulares. Velocidad 2. Entonces, ¿cómo son las coordenadas rectangulares? Y J. Pero prefiero pasarle ahorita, ¿sí? De estas coordenadas que me dan acá, de 25 kilómetros sobre hora, voy a pasarle a coordenadas polares. ¿Y cuáles son las coordenadas polares? Las que se miden desde el eje X positivo hacia el vector. Por lo tanto, yo tendría que ocupar, vamos a ponerle ahora sí de este color, vamos a poner desde aquí, sí, voy a dibujarle así para que no se choque con los datos que tenemos, hasta acá, ¿no es cierto? Y ese es el ángulo polar. Ya, ese es el ángulo polar que yo ocupo para transformar de geográficas a polares. ¿Cuánto sale esto?
25 kilómetros. 323,13. Ajá, ¿no es cierto? ¿Qué tocaba hacer? Sumar, ¿no es cierto? 273 más 53,13. ¿Sí está claro esta primera parte? Menos ¿Sí? 270. Ah, es cierto, 270. Estoy viendo mal. 270 más 53,13. Exacto. ¿Y da cuánto? 323,13. Ya, 323,13. ¿Ya? Bien. 323,13 grados. Y una vez sacado esto, ¿no es cierto? Yo puedo ocupar seno y coseno. Coseno y seno. 25 por el coseno de 323,13 en y más 25 por el seno de 323,13 en J. Y ya, ¿cuánto sale la velocidad 2? 20 ni 20 en I, menos 15 en J. es cierto, menos 15 en J. 20 en I, menos 15 en J. ¿Ya? Kilómetros sobre hora. Por lo tanto, yo puedo de una vez encontrar el desplazamiento. ¿Por qué? Aquí puedo guiarme en el MRU. El desplazamiento va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿no? Desplazamiento, en este caso sería el desplazamiento 2, va a ser igual a la velocidad 2 por el tiempo. Entonces, el desplazamiento 2, ¿a qué va a ser igual? La velocidad que acabo de encontrar, 20 en I menos 15 en J, kilómetros por hora, por las 8 horas que recorre esta velocidad 2. Por lo tanto, yo ya encuentro en kilómetros porque las horas se simplifican con las horas. ¿Y cuánto es el desplazamiento 2? El desplazamiento 2 va a ser igual a ¿cuánto? A 160, ¿no es cierto? En y menos 15 por 8. ¿Cuánto es? Menos 120. 120. Menos 120 en J kilómetros. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Cómo se sacó esto? Sí, Ya, muy Sí. bien. Y ya con eso ya puedo sacar todo, ¿no? Bueno, me faltaría encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Que prácticamente es lo mismo. Necesito los módulos también, ¿no? A ver, la velocidad uno, la velocidad uno, vamos a poner los datos ya. Desplazamiento uno que encontré recién. Velocidad uno que sería de 40 en J, ¿no? Entonces sería, aquí pongamos, velocidad uno 40 en J. Kilómetros sobre hora. Para encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Debo dividir la distancia para la velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, debo ocupar aquí módulos.
Pero los módulos, como es una sola componente, sería la distancia uno prácticamente serían los 200 mismo, 200 kilómetros, y la distancia 2 va a ser, que digo, por la velocidad uno va a ser los mismos 40 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Por lo tanto, si yo reemplazo aquí la fórmula, ¿cuánto me quedaría? Tiempo igual distancia, que serían 200, sobre la velocidad, que es 40, y cuánto sale el tiempo uno prácticamente, ¿no? ¿Cuánto le Cinco. salió? Cinco. 5 horas. Ajá, 5 horas. Por lo tanto, yo ya puedo encontrar, bueno, ya estamos haciendo literal, el tiempo total sería igual la suma de los dos tiempos. ¿Cuánto es? Sería 5 más el otro tiempo, que es 8. Por lo tanto, ¿cuánto sale el tiempo total? ¿Cuánto le sale? 13 13 horas. horas. Exacto. Y ahí está el primero. El segundo, literal, me dice que encuentre el desplazamiento en coordenadas rectangulares. Entonces no hay que hacer ningún otro cálculo más que sumar, ¿no es cierto? El desplazamiento sería la suma de los dos. El desplazamiento total realizado sería igual al desplazamiento uno, que es de 200 en J kilómetros, más, bueno, de hecho aquí no se le ponen las unidades, ¿no? Más el otro desplazamiento, que sería este de aquí, más. Por lo tanto, ¿cuánto vale este desplazamiento? 160 en I se mantiene, ¿no es cierto? Y el otro 200 menos 120, 80. 80 en J, ¿correcto? Y según el gráfico que hicimos también, yo me doy cuenta que sí llego al primer cuadrante, ¿no es cierto? Sí llego al primer cuadrante porque el desplazamiento, ¿sí? Es la suma de los dos vectores. Por lo tanto, este es el desplazamiento total. Y me queda en el primer cuadrante. Y el literal B, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual? Me pide la distancia recorrida, por lo tanto, yo solo sumo los módulos. Entonces, la distancia recorrida va a ser igual a la distancia uno, que es los 200 kilómetros que me dan, más el desplazamiento 2, que sería el módulo de este de aquí, ¿no? ¿Cuánto vale o cuánto le salía este módulo? 200. También 200, listo. 200 kilómetros. Y 200 más 200, una distancia total recorrida de 400 metros. Y listo. Hay kilómetros, ¿no? Kilómetros. Y ya se acabó este ejercicio. Este fue como un repaso un poquito de vectores, pero igual también se ocupó las fórmulas, ¿no? Para encontrar el tiempo o para encontrar el desplazamiento del MRU. Cuando se trabaje con ejercicios de velocidad, siempre se va a ocupar el MDU. Y cuando se trabaje con ejercicios de aceleración,
ya se ocupa el MRV, que se vamos a ver mañana. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta de todos estos ejercicios que hemos hecho? En sí, de este movimiento, ¿sí quedó todo claro? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Listo, entonces ya les voy a enviar unos ejercicios y mañana antes de empezar el siguiente movimiento, les reviso, ¿ya? Ya les envío.